ponencia de este panel, que como saben tiene por título Democracia y participación en el ámbito local. En esta ocasión, la ponente va a ser Carmen Montalbán Ocaña, que me van a permitir que les presente brevemente. La profesora Montalbán Ocaña es contratada doctora de Trabajo Social y Servicios Sociales en la Universidad de Valencia y es además codirectora de la cátedra Pagoda de Gobierno Abierto, Participación y Open Data, que es la Universidad de Valencia, y la Consellería de Transparencia y Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana. Por objeto el fomento, el desarrollo y la realización de tareas en materia de transparencia, participación ciudadana y gobierno abierto, y lo hacen además con una mirada interdisciplinar, reuniendo consideraciones politológicas, sociales, jurídicas y técnicas relacionadas con estos ámbitos de trabajo. Concretamente, además, la profesora Montalbán Ocaña tiene unas amplias líneas, diferentes y variadas líneas de investigación, que por lo que aquí nos interesa, pues podríamos citar la de política de cuidados y participación ciudadana, o el análisis y evaluación de políticas públicas o diagnósticos territoriales, la investigación sobre metodologías participativas aplicadas a procesos grupales comunitarios, y además en otro ámbito paralelo, no fuera del meramente, digamos, académico, cuenta además la profesora con una amplísima trayectoria profesional en ámbitos como lo que nos estamos refiriendo, como los que me venía refiriendo ahora mismo. Y también, por si alguno de ustedes seguro están interesados en profundizar sobre su trabajo, bueno, con una simple búsqueda en Internet podrán ustedes acceder a alguno de los muchos artículos que ha publicado la profesora Montalbán Ocaña en diversas revistas de impacto. Entonces, bueno, sin más, yo le voy a ceder la palabra a ella, que nos plantea una pregunta muy interesante para su ponencia. ¿Son útiles los órganos de participación? Así que adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Diego, y gracias también a los organizadores de este congreso, que este tipo de actos en las actuales circunstancias pues, conllevan muchísima faena y muchísimas gestiones, y agradezco muchísimo el esfuerzo. Bien, yo parto de que los órganos de participación son estructuras necesarias en las políticas de participación local, pero no suficientes. Y me baso básicamente en una investigación realizada sobre estudios de casos en un municipio de más de 40.000 habitantes, y también hago comparativas con estudios hechos en grandes ciudades como puede ser el Ayuntamiento de Barcelona, y estudios también hechos por el IGOP, por el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas catalán. Basándome en primer lugar en ese análisis de estudio de casos de un municipio de más de 40.000 habitantes, se entrevistaron a cargos electos, a técnicos directos de participación o vinculados a consejos de carácter sectorial o órganos de participación estable, y también se realizaron grupos de discusión y se realizaron encuestas a todo el tejido social, a todo el tejido asociativo que tenía cierta adscripción a dichos órganos estables de participación. Por tanto, hubo una recogida digamos, de fuentes primarias importante, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. Las preguntas de la investigación eran quiénes estaban presentes en esos órganos a modo de fotografía, qué sentidos manejaban de la participación, es decir, cuál era su percepción respecto a este término, la participación ciudadana, para qué estaban en los órganos, es decir, qué función atribuían al propio órgano, y en definitiva pasar de esa fotografía descriptiva a hacer un análisis más evaluativo e interpretativo que valorara en qué medida estas fórmulas de participación, que básicamente tienen un protagonismo en las políticas locales de participación, pues responden a sus objetivos de estímulo de la participación ciudadana, ¿no? ¿Desde dónde mirar en esta investigación en términos teóricos? Obviamente el marco es la gobernanza desde un punto de vista sistémico, ¿no? Con la capacidad, dice Pons, de agregar, gestionar intereses diversos
incluso conflictos que emanan de esos intereses diversos, ¿no? En base a los diferentes modelos de gestión o toma de decisiones a nivel de corporaciones locales se tengan, ¿no? En definitiva, es analizar esos espacios de concurrencia entre la sociedad civil, la administración y los representantes políticos. De este estudio, de esta fotografía inicial, lo que teníamos claro es que los consejos ya son fórmulas asentadas. Estos órganos de participación están presentes en todos los municipios, incluso municipios muy pequeños, que a su vez la participación en estos órganos es muy heterogénea, que responde a intereses a veces muy distintos, y que cuando utilizamos la palabra tejido social, sociedad civil, comunidad, ciudadanía, cada vez estamos ante una palabra que converge menos en sus significados, es decir, quienes están presentes normalmente decimos que son aquellos sujetos con agencia, es decir, aquellos sujetos que son reconocidos por la administración como sujetos políticos y, por tanto, no todo ese tejido social, no toda esa comunidad como tal está presente. Y luego, cuando nos interesa abordar estos órganos de participación, vemos que han ido sofisticando lo que es la institucionalización de las relaciones, es decir, han generado reglamentos, han generado normativas, han generado protocolos de actuación, cada vez diseñando más de arriba a abajo lo que es la forma de participar y además a veces paradójicamente de una manera bastante unidireccional, ¿no? Los resultados que nos aportaban la investigación, tanto a nivel cualitativo y luego compararé a nivel cuantitativo, era que nos encontrábamos ante estructuras que incluso a veces comparábamos porque habían consejos que tenían propios técnicos a cargo, es decir, profesionales contratados, incluso dotación presupuestaria, pero eso no implicaba mayor participación, sino que paradójicamente nos encontrábamos con órganos donde habían acabado en cierta idea gerencialista, cierta idea de gestión del órgano, con una propia estructura técnica que era la que acababa diseñando la participación, ¿no? Esto era bastante evidente en algunos consejos de juventud, por ejemplo, ¿no? También cuando veíamos estructuras intermedias tipo comisiones o tipo juntas, que el fin de estas estructuras intermedias se supone que es agilizar muchas veces el para qué del órgano, es decir, ese trabajo o esa actividad, volvía a pasarnos lo mismo, nos encontrábamos con estructuras donde se delegaba la actividad y el órgano acaba siendo un órgano meramente informativo y consultivo. Y en cuanto a los actores, nos encontramos con los actores tradicionales, y esto también lo puedo comparar con una investigación que hicimos a través de la Cátedra de Participación, Gobierno Abierto y Open Data que codirijo, que analizamos la estructura de los consejos de participación a nivel autonómico y veíamos cómo había una réplica de sujetos, nosotros llamamos nodo en ese análisis de mapa de redes que hicimos, que se replicaban prácticamente muchos de los consejos y que tenían ese carácter de interlocutor legítimo para la administración, ese sujeto ya formaba parte del mapa independientemente de la temática que se hablara o independientemente del fin del órgano, es decir, el sujeto, esa agencia, como decíamos antes, ya era un actor en sí mismo de gobierno, como le pasa a los sindicatos o como le pasa a la patronal, ¿no? Era curioso ver cómo en las encuestas que hicimos a todo el tejido asociativo adscrito a estos órganos de participación, en un 52%, ¿no? Nos planteaban que habían sido invitados a participar en el órgano, es decir, no se adscribían al órgano por voluntad propia o no buscaban avales como fórmulas de adscripción al órgano, sino que era la propia administración, muchas veces técnicos de la administración, los que les llamaban y decían, oye, es conveniente que estéis en tal consejo o en tal otro, ¿no? Estoy hablando a nivel de política local en un municipio de tamaño medio de más de 40.000 habitantes. Pero es significativo cómo están presentes aquellos que son los elegidos, entre comillas, ¿no? En este mismo sentido, nos encontramos con un espacio de pugna corporativa, lo llamamos así, ¿no? Porque, de alguna manera, estos órganos reproducen lo que es la estructura administrativa y acaban siendo órganos sectoriales que responden a políticas sectoriales, ¿no? Pues el
Consejo de Juventud, Políticas de Juventud, Consejo de Mujer, Políticas de Mujer, Consejo de Infancia, todo el tema de infancia y menores, aunque en los últimos años, sobre todo a partir de las elecciones del 2015 y con ese intento de profundizar en las políticas de participación, empiezan a emerger pues consejos de ciudad, consejos más de carácter transversal, vinculados incluso a los presupuestos participativos de muchos ayuntamientos, pero en general nos encontramos con esa, digamos, ese planteamiento de reproducción de una política sectorial que viene dada muchas veces incluso por la propia normativa, tanto de carácter estatal como autonómica, que de alguna manera obliga a generar esos espacios de interlocución o esos espacios de gobernanza para la ejecución o el diseño de la política pública y para la coproducción de la propia política pública. Sin embargo, nos encontramos con una desigualdad, es decir, no están todos los que son ni son todos los que están. Los sujetos tienen diferente capacidad de agencia, tanto en el querer como en el poder, como en el saber, las tres patas de la participación. Y, por tanto, a veces están representados aquellos que ya tradicionalmente se cuenta con ellos, y se cuenta con ellos en diferentes espacios, ¿no? O bien porque tienen una capacidad de convocatoria e incidencia política importante, porque tienen un número de asociados importante, o incluso a veces por mera vinculación o mero vínculo con el político que se hace cargo directamente de una concejalía, ¿no? Entonces, eso hace que la fotografía sea una fotografía determinada, ¿no? De aquellos que han sido los elegidos o los invitados a estos espacios de participación. También vemos que la cosa cambia cuando existe un menor grado de institucionalización, por ejemplo, las mesas o las plataformas o otro tipo de estructuras que no son en sí mismos órganos de participación tipo consejos, ¿no? Donde todo está mucho más reglamentado, está más institucionalizado y se supone que es un espacio de interlocución con más acción directa en el ejercicio de la acción de gobierno e incluso en la propia actividad de la administración. En cuanto al funcionamiento de estos órganos, están claramente liderados por la administración, ¿no? La presidencia es un representante directamente del gobierno local y los secretarios son personas que son funcionarios de la administración. Y, por tanto, la agenda de temas, el orden del día, la dinámica del órgano, la frecuencia de reuniones están un poco al servicio de este liderazgo de la administración, de esta iniciativa de la administración. Respecto al tejido asociativo que participa, y digo asociativo porque el sujeto básico, pese a que se han hecho modificaciones en muchas normativas, por ejemplo en el ámbito de la juventud, que participen o haya la posibilidad de participar a título de ciudadanía individual, siguen siendo órganos donde la participación es básicamente del ser sujeto asociado formalmente establecido, es decir, con fórmula jurídica de asociación. Respecto a estos sectores, tienen un rol básicamente en estos órganos de delegación, no tanto de representación de sus asociaciones, ¿no? Y esto queda muy claro en los grupos de discusión que hicimos, el carácter delegativo, es decir, es un espacio más en el que a la asociación le cuesta encontrar un vínculo, un cauce directo. Muchas veces están porque están recibiendo subvenciones y de alguna manera tienen que quedar bien con esa administración local que les llama a orden y les dice tenéis que estar aquí. Y en ese sentido, pues va un representante de la asociación, se delega el voto en él y no hay un vaso comunicante donde se informe realmente a la asociación de que se está ese órgano y a su vez se tenga una incidencia política y haya una participación real en esa coproducción de la política pública que sería el sentido y el objeto de estos órganos de participación, sino que es mucho más, todo es mucho más, pues eso, casual, ¿no? Por ejemplo, en algunos grupos de discusión nos decían, bueno, cuando hay alguna votación significativa que nos afecta, entonces lo llevamos a la asamblea de la asociación. Si no, es un poco la rutina de ir, hacer acto de presencia y en todo caso, pues se informa por WhatsApp del voto adquirido por el voto que yo he dado y ya está, ¿no?
Vemos también que son, por tanto, órganos en los que la dinamización, que es un elemento importante, no sé si llamarlo dinamización, o toda la forma que se tiene de ejercer ese espacio de intersección entre lo que llamamos administración y tejido social o sociedad civil, incluso sociedad política, porque están todas representadas, es un mismo lenguaje. Es decir, no hay un abajo-arriba, hay claramente un arriba-abajo. Estamos dentro del espacio de la administración. El lenguaje es la administración y las reglas de juego son las que impone la administración. De esta manera ya hay un diseño desde el inicio que no invita al sentido de la participación, obviamente, de abajo a arriba, ¿no? Y se entiende más pues, como un elemento protocolario, como comentaba antes, ¿no? La mayoría de los órganos, por tanto, tienen un carácter informativo y consultivo, ¿no? Y no tanto un carácter deliberativo o un carácter, obviamente, decisivo, ¿no? en las políticas. Pues a lo mejor si se va a hacer una feria de juventud, se hace una consulta al Consejo de Juventud de cómo diseñarla, quién va a participar, qué se va a proponer. En el caso de los consejos de mujeres el 8 de marzo, es decir, están como muy orientados para servir a la política sectorial en momentos puntuales donde hace falta ese eco social, ¿no? Y además tienen una dinámica interna de trabajo, por tanto, de baja frecuencia. Nos encontramos con que la mayoría se reúnen en una horquilla entre 3 y 5 veces al año, ¿no? Y que esas reuniones fluctúan en base a esos intereses puntuales que tiene la corporación local, no tanto por motivación de la ciudadanía. Cuando se les preguntaba si alguna vez motivaban ellos alguna reunión o proponían, la mayoría de las ocasiones, excepto en algún caso de algún conflicto puntual, el liderazgo absolutamente lo tenía la administración local. Intentamos hacer una aproximación a categorizar estos órganos en función de dos variables o dos ejes. Una variable para nosotras era la motivación. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés por el cual se crea el órgano? Es decir, si viene motivado por una ley superior incluso, por una ley de ámbito autonómico, estatal, local, o si por el contrario la motivación fue una motivación que vino de abajo arriba. Por ejemplo, nos hemos encontrado con algunos órganos que sí que han venido motivados, una mesa de movilidad, sí que han venido motivados de abajo arriba, es decir, de otros procesos de participación, la Agenda 21, desarrollar o acabar desarrollando un órgano de participación estable. Pero en general ha sido al revés, en general la motivación ha venido ya previamente dada. Y también la autonomía y autogestión del propio órgano, en ese sentido, también nos permite categorizarlo, es decir, nos permite ver en qué medida dependen de esa administración, dependen de ese liderazgo político o en qué medida pueden desarrollar actividades de manera autónoma a través de comisiones o a través de estructuras en paralelo o a través del propio órgano, en qué medida pueden hacerlo. Y estos ejes nos permitían mucho saber, no llegamos a poder correlacionarlo con el sentido de utilidad, porque nos hubiera gustado mucho valorar esta cuestión. Lo que sí que teníamos claro es que cuando analizamos el impacto, cuando les preguntabas por los fines, la mayoría del tejido asociativo que se adscribe a estos órganos percibe poca utilidad de los órganos de participación. E incluso pueden llegar a conquistas, pero no las perciben como tal, ¿no? Yo me acuerdo de un consejo agrario que llegó a tener el sello de denominación de origen de un producto y no verlo como una conquista propia del órgano, sino verlo como una conquista de determinadas asociaciones, ¿no? Y esto es un hecho muy importante, que yo creo que va ligado, por un lado, ese enfoque de arriba a abajo y, por otro lado, la identidad con la que aparecen y se relacionan en el órgano, ¿no? Otro elemento también difícil de estos espacios de aparente gobernanza es que la participación no es vinculante, obviamente, y eso se digiere mal en términos de todo el tejido social y muy mal en términos de la acción de gobierno, en el sentido de que genera conflictos. Por ejemplo, en propuestas o consultas que se hacen o que se llevan al órgano para analizar
cómo se dan las subvenciones o cómo puede haber una modificación normativa a las subvenciones. Que haya un trabajo de propuestas, que haya un trabajo de alegaciones, que haya un trabajo y que luego todo ese trabajo del órgano no acabe materializándose si utilicen otras vías, otros instrumentos de participación para que exista una injerencia o un impacto en la política local, ¿no? De alguna manera eso obviamente genera frustración y afecta a la percepción de utilidad que tiene el órgano. Otra cuestión importante, y quizá, aunque no parece que no conecta con la intervención del profesor Gabriel, es las limitadas competencias que muchas veces tiene atribuida la administración local en muchos de los temas que trata el órgano. Pues, imaginaos si estamos hablando de un órgano en tema de ganadería o agricultura, muchos de los temas que tocan incluso están vinculados a normativa europea. Pues se reúnen, pasan muchas horas, algunos nos decían, pasamos horas de penas y de quejas, ¿no? Para que realmente no podamos ver materializado muchas de las propuestas o muchas de nuestros planteamientos que evacuamos a esa administración local, porque tampoco existe un vínculo de incidencia en términos de política, que es por lo que participan los sujetos que están en estos órganos, ¿no? Entre las encuestas, les planteamos en la encuesta una pregunta de cuáles eran los principales problemas percibidos. Y fijaros que en un 60%, es decir, en un 31% y un 31%, se destacó que la percepción de inutilidad del órgano y la falta de apoyo político, ¿no? Y se veían como dos elementos que de alguna manera definían la actividad o los problemas o los obstáculos que se encontraban, ¿no? Y hablan los invitados. Esto también es destacado, ¿no? La identidad que tienen estos sujetos, como decía yo antes, es una identidad asociativa. No se definen como parte de un órgano, se definen más bien desde la asociación a la que están adscritos. Entonces, incluso muchas veces identifican el órgano como una parte de la administración, no como un nosotros, sino como un ellos. E incluso hablan en esos términos. No es que el Consejo no nos ha tenido en cuenta, y tú dices, si eres parte del Consejo, ¿cómo hablas del Consejo como un órgano externo? Y esto es bastante recurrente, lo hemos visto en los consejos de juventud, lo hemos visto en los consejos de mujer, lo hemos visto en otras estructuras, ¿no? Ese nosotros y ese ellos, refiriéndose a la administración, pero hablan de la administración como consejo, ¿no? Y luego, muy claramente, las propias asociaciones, el propio tejido asociativo que representan, como no existe esos vasos comunicantes, no existe esta información, muchas veces no saben para qué sirven los consejos, hay un escaso conocimiento de la actividad que se desarrolla fundamentalmente en ellos, ¿no? Y este también es otro hecho que resta esa percepción que decíamos antes de utilidad. Las asociaciones consideran hasta en un 75% que la actividad de los consejos es desconocida ya. Si ya es desconocida para ellos, es desconocida para la propia comunidad, para el propio pueblo, para la propia localidad en las que se inscriben estos órganos. Y esto también lo hemos testado con asociaciones no adscritas a los órganos de participación, ¿no? De alguna manera la gente no sabe bien pues, para qué existe un consejo de bienestar social, qué hace un consejo de mayores, qué hace un consejo de juventud. Existe esa distancia, ese gap que muchas veces dificulta la percepción de ese, de nuevo, sentido de utilidad, ¿no? ¿Para qué es útil este órgano? En cuanto al límite propio en la participación que se ejerce, es decir, se ejerce una participación muy pasiva, es decir, más desde esos niveles básicos, informativa, consultiva, pero también existe una percepción de que no se puede llegar mucho más, es decir, no hay una ambición muchas veces de reforma del órgano por sobrecarga, es decir, muchas de las personas que están participando en estos órganos ya participan en su tejido asociativo correspondiente, entonces hacen otra vuelta de tuerca, es decir, otro nivel más en sus vidas de tiempo añadido a espacios de participación ciudadana. Obviamente estamos en una sociedad donde el consumo del tiempo, la fagocitación del tiempo es muy evidente y donde los espacios del trabajo
espacio de vida personal, conciliación, la parte política, la parte social, se van acumulando en capas y esta queja se transmite muchísimo en los grupos de discusión, ¿no? Sí que deberíamos de desarrollar esos vasos comunicantes con nuestras asociaciones, sí que deberíamos generar esa mayor comunicación, pero esto implica más trabajo, ¿no? Y de alguna manera muchas de estas asociaciones ya se ven limitadas internamente en las posibilidades que tienen sus miembros de participar. En definitiva, el rol que ejercen es más desde esa identidad clientelar que decimos, ¿no? Es una visión de la participación asociada al consumo. Se impone el yo gano y no el ganamos. Y no hay un interés tampoco en la cuestión de políticas transversales. Es decir, si en algún momento dado se plantea alguna problemática desde otro consejo, o a lo mejor hay una coincidencia en algún consejo que trate el tema, por ejemplo, de presupuestos participativos, se sigue yendo desde ese rol y no desde ese espacio de lo común, desde ese espacio que nos vincula, que nos convierte ya en sujetos políticos en la medida que participamos desde público, y esa identidad no está nada incorporada, ¿no? Una cuestión que nos llamó la atención y que era un poco contradictoria era ver cómo el impacto que ellos pensaban que tenía en su trabajo como órgano de participación en la población, en su localidad, en su pueblo, era de un 48%, pensaban que había más impacto en lo que era el pueblo que en la propia asociación. Y esto contradice un poco esa visión corporativista o esa visión de identidad clientelar, ¿no? Existe la percepción de que pese a que la sociedad no conoce lo que están haciendo, pese a que sus propios asociados no conocen lo que están haciendo, pese a que hacen poco, pese a que se reúnen poco, pese a que se reúnen para ser informados y demás, existe una incidencia en lo que sería la sociedad, el pueblo, la localidad en cuanto a política, en cuanto a la definición de la política sectorial, ¿no? En conclusión, obviamente esto es una investigación exploratoria, ya he hablado de estudio de casos, he hablado de entrevistas, he hablado habría que ir a niveles, a diferentes niveles, sobre todo de corporaciones con diferente nivel de población y diferente política en materia de participación, pero sí que podemos llegar a determinados denominadores comunes por todas las fuentes secundarias que ya se han publicado en este terreno, y es la necesidad de generar esos espacios, una identidad colectiva, una identidad en nosotros, que pasa porque esa institucionalización sea compartida, que esa reglamentación, ese diseño del órgano venga participada desde el inicio y no venga dada directamente a la población. Y a veces no necesariamente tiene que institucionalizarse mucho. Esto también nos ha llamado la atención. Muchos de los espacios menos institucionalizados son espacios más dinámicos, más vivos, y justamente porque están enfocados de un abajo arriba, tienen mucha más actividad estos otros órganos, ¿no? Es necesario, por tanto, espacios internos de trabajo, como comisiones preparatorias, roles rotativos, para que esa dinamización del órgano a nivel interno se produzca, que se pueda definir quiénes son y qué quieren, qué visión tienen, qué misión tienen, qué compromisos quieren. Pero eso no puede diseñarse políticamente desde arriba, sino que, vuelvo a decir, que tiene que ser el propio órgano que lo defina. Restar, por tanto, y aquí es lo complejo, ¿no?, el protagonismo y el liderazgo que los partidos políticos tienen en estos órganos, que es evidente que tienen mucho. Muchas veces nos encontramos con que el 50% de los representantes del órgano vienen directamente de la administración, o son técnicos, o son cargos electos, o son directamente partidos incluso de la oposición que están dentro del órgano. Y nos encontramos con que menos del otro 50% es tejido social, con lo cual vuelven a hablar los mismos que hablan en el pleno, más sus técnicos de la administración vuelven a hablar en estos órganos, ¿no? Es necesario, sin embargo, y este sí que es un rol que les corresponde a ellos, la definición política del para qué y hasta dónde debe llegar un órgano de participación. El marco, las reglas de juego, sí que tienen que quedar claras y sí que tienen que traducirse para que los demás puedan ubicarse en ese espacio de lo común. Es decir, ¿cuál es el espacio de lo común?
qué quieres que en este espacio de lo común que me viene definido, cómo quieres que yo diseñe el órgano. Es decir, ahí sí que pueden haber conflictos, puede haber directamente actores sociales que no se sumen a eso, pero estas para reglas de juego están claras. Lo difícil es jugar esta ambigüedad donde aparentemente estamos hablando de participación en una política concreta y luego no se produce esa participación porque no, lo que se desea es una legitimación de la propia acción pública, ¿no? Y una divulgación, obviamente, y apertura de la actividad de estos órganos a la población en cuanto a resultados, en cuanto a devolución, en cuanto a explicar directamente, y no solo explicar, sino comprometer. Y fijaros que ahí, por ejemplo, es significativo a veces el trabajo que se está haciendo desde mucho sentido común, a veces de una manera muy sencilla, ¿no? En los órganos, por ejemplo, de infancia, ¿no? Cómo esto llega a los coles, cómo los coles sí que saben lo que es un consejo de infancia, cómo se trabaja la elección de representantes de los consejos de infancia. Yo creo que es como se tiene menos miedo en ese sentido o se considera menos sujeto político a un niño o a una niña, pues desde ahí justamente los procedimientos son mucho más abiertos, mucho más transparentes y muchas veces los niños de muchos municipios sí que saben que es un consejo de infancia y sin embargo sus padres o sus madres no saben lo que es un consejo de participación, ¿no? Pues un poco quizá a lo mejor la clave está en esta cuestión. Y no me extiendo mucho más, quizá para luego poder compartir con el resto de compañeros.